Hola, el día de hoy quiero hablar de nuestra zona confortable y por supuesto que estamos en el tema de coronavirus porque estamos en cuarentena en este momento y Dios nos está dando la oportunidad de pensar en muchas cosas. Quiero leer en el capítulo 14 del libro de Hechos, la primera parte del verso 1 al 6. Pablo y Bernabé estaban en su viaje evangélico en Iconio. Verso 1. Cuando llegaron a Iconio, siguiendo su costumbre, entraron en la sinagoga de los judíos y era tal la convicción con que hablaban que una gran multitud de judíos y de griegos creyó. Pero los judíos que no quisieron creer dañaron el ánimo de los que no eran judíos y los azuzaron contra los hermanos. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaban sin ningún temor y confiados en el Señor, que por su bondad y misericordia les concedió hacer milagros prodigiosos. La gente de la ciudad estaba dividida porque unos apoyaban a los judíos y otros a los apóstoles. Entonces judíos y no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y apedrearlos. Pero ellos se dieron cuenta y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y de allí fueron a todas las regiones cercanas donde predicaban el Evangelio. Palabra de Dios. Vemos que los apóstoles y Pablo, nuestro favorito, tenían un plan. Habían ido a predicar y el libro de Hechos es la historia de la primera iglesia. Vemos cómo la primera iglesia se forma y cómo los apóstoles, especialmente Pablo, lleva el evangelio a distintos lugares. En este caso, estaban en Iconia. Y ellos tenían un plan. Habían ido a la sinagoga, habían hablado con los judíos y estaban convirtiendo mucha gente porque la palabra dice que tenían un poder tremendo. Pero de pronto viene la oposición. Cuando vino la oposición, y nosotros sabemos que la oposición siempre está presente con el cristiano, siempre hay demonios que se nos oponen y Satanás, el diablo, por supuesto, es nuestra oposición eterna. Siempre está oponiéndose a lo que hacemos en términos de ministerio. Esto cambia la situación de los apóstoles. Ellos tenían planeado predicar en Iconia por mucho tiempo. Es más, cuando empezó la oposición, ellos dicen que se quedaron por mucho tiempo en el lugar. Esa fuerza, esa entereza que nos da Dios cuando estamos bajo ataque, la gracia de Dios, nos permite quedarnos bajo el fuego y hacer las cosas que tenemos que hacer, especialmente cuando estamos bajo órdenes del Espíritu Santo. En este caso, el asunto se puso tan difícil que los apóstoles tuvieron que huir. Pero cuando huyeron, no fueron a tomar vacaciones a algún lugar, ni fueron verdaderamente a esconderse. Siguieron predicando el Evangelio. ¿Qué cambió? Cambió su situación geográfica, cambió su audiencia, cambió posiblemente sus planes, la forma en que iban a hablar con la gente. Muchas cosas cambiaron. Pero ellos modificaron su programa de acuerdo. O sea, ellos modificaron su programa
y siguieron felizmente con el plan de Dios. De eso quiero hablar el día de hoy. Todos nosotros tenemos una zona confortable. ¿Qué es la zona confortable para nosotros? Es cuando estamos acostumbrados a vivir de una forma en particular, tenemos una rutina, nos levantamos en la mañana, hacemos las cosas que tenemos que hacer, nos acostamos en la noche y día a día seguimos esa rutina y estamos confortables con esa rutina. Pero de pronto, esa zona confortable cambia por muchos motivos. He utilizado este pasaje de la Biblia porque en este caso la cosa espiritual es visible, pero muchas veces la cosa espiritual no es tan visible. Nuestra situación simplemente cambia. ¿Y cuál necesita ser nuestra actitud cuando las cosas cambian y nuestra zona confortable de pronto se pone inconfortable? Nuestra zona confortable es donde estamos nosotros tranquilos, donde no hay estrés, no hay desafío, no hay oposición, todo marcha tranquilamente. Pero cuando esa zona confortable cambia, nosotros nos encontramos frente a tres posibilidades. Número uno, la primera posibilidad y lo primero que buscamos nosotros es volver a nuestra zona confortable. Porque estamos muy acostumbrados a nuestra zona confortable y no queremos dejarla. Así que vamos a hacer todo lo posible por volver a esa situación donde estábamos antes que venga el desafío. Por ejemplo, coronavirus. Nuestro amigo coronavirus llegó y cambió nuestro mundo. Teníamos una zona confortable. Donde sea que estabas, esa era tu zona confortable. Estabas trabajando o estabas teniendo tu propio negocio, estabas haciendo cosas que ya sabías qué hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. Y de pronto viene coronavirus y salen unas órdenes radicales de que tenemos que salir de nuestra zona confortable y tenemos que entrar a hacer cosas que no habíamos planeado. Ni siquiera las personas que están dando las órdenes, ni siquiera las autoridades habían planeado esto. De pronto el país salió de su zona confortable. Entonces lo primero que queremos hacer, queremos regresar a donde estábamos antes de que venga el aislamiento, las muertes, los contagios, el caos y todas estas cosas. Y nosotros en nuestra mente humana siempre queremos regresar a ese lugar. No vemos las horas de que nos suelten de este aislamiento para regresar al lugar donde estábamos confortables. Pero malas noticias. Es casi imposible volver a la zona donde estábamos confortables. Quiere decir que nuestra primera posibilidad está muerta. Nuestra segunda posibilidad, y por supuesto que cuando no podemos quedarnos con la primera posibilidad, buscamos la segunda. Los apóstoles buscaron esa oportunidad y trataron de recrear sus planes. Nuestra segunda posibilidad es la recreación de nuestra zona confortable, que quiere decir, en esta zona inconfortable donde nos encontramos, tratamos de hacer planes para que las cosas que estaban
cómo estaban en nuestro momento confortable, entren a este lugar y entonces nos hagan sentir confortable en nuestra nueva situación. Pero ¿qué pasa? Recrear en la nueva situación toma más energía, trae más estrés, trae más problemas, porque a pesar de que queremos recrear nuestra situación, no podemos recrear nuestra situación con las condiciones que se nos han presentado en este caso. En este caso ni siquiera sabemos cómo va a terminar el asunto del aislamiento, a qué clase de economía vamos a entrar cuando finalmente el presidente de la República anuncie y diga: ya estamos fuera del aislamiento. Ahora todo el mundo puede ir a trabajar o todo el mundo puede salir de su casa. Y en ese momento nosotros nos apresuramos a querer buscar una recreación de nuestra zona confortable. Y encontramos muy difícil la posibilidad. Nuestra tercera opción es la que más hace sentido. Porque en nuestra tercera opción nosotros modificamos nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que creamos una nueva zona confortable en donde vamos a estar, a donde vamos a entrar. El día de hoy, todos nosotros estamos en alguno de estos esfuerzos. Algunos están esperando desesperadamente regresar a donde estábamos hace unos días. Otros están ya planeando recrear y pensamos: yo creo que voy a hacer esto, voy a hacer el otro para que la economía se acomode a mi situación, o mi trabajo se acomode, o mi jefe, o mis compañeros de trabajo, o el transporte, o el taxista, etcétera, etcétera. Estamos tratando de recrear. Pero al final de cuentas, esta recreación toma bastante energía y nos estresa más, porque la situación es incierta de todas maneras. Entonces la segunda opción no es muy saludable verdaderamente. Pero en la tercera opción, imagínense ustedes, en el caso de Pablo y Bernabé, al final de cuentas los corrieron de Iconio. La oposición fue mucho más fuerte y ellos, que no habían planeado la oposición ni los resultados de la oposición, tuvieron que salir huyendo de Iconio. Pero la mente de estos hombres, y por supuesto, cuánto no hemos aprendido de Pablo y sus epístolas y sus enseñanzas y sus exhortaciones. Porque los que leemos la Biblia nos damos cuenta de estas cosas. Por eso es que estoy hablando en este momento de esta situación, porque Pablo decide modificar. ¿Qué quiere decir? Dejó sus planes originales atrás, dejó su audiencia en Iconio, porque había mucha gente que lo seguían. Imagínense ustedes, la palabra dice que ellos hablaban con tal poder que muchos de los judíos y griegos se convirtieron a Jesús. Entonces Pablo tenía ya prácticamente una iglesia en Iconio. Tenía nuevos convertidos
a los que estoy seguro él estaba discipulando, que él estaba ya viéndolos crecer espiritualmente y tenía ya una estructura de iglesia en Iconia. Pero cuando la oposición se pone fuerte, Pablo decide simplemente modificar y deja atrás todo lo que había planeado, todo lo que había traído a Iconia, todo lo que había formado en Iconia, incluyendo la gente que se oponía, y sale de Iconia huyendo. O sea, él no salió con un ticket de transporte. Él no salió con un salvoconducto, con un permiso para viajar normalmente. No, salió huyendo de la ciudad. Y en el camino, Pablo modifica y dice, ok, mi ministerio en Iconia no funcionó, pero inmediatamente vamos a ir a predicar a todas estas otras ciudades. Y entonces Pablo continúa su ministerio como que no pasó nada. Ahí estamos, hermanos, hermanas, en este momento. Si tú estás tratando de recrear tu situación a como estaba antes de la coronavirus, entonces estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo energías. Si estás tratando de recrear en una situación que todavía no sabes cuál va a ser, estás perdiendo tu tiempo y te estás estresando. Pero lo que hay que hacer en estos momentos es lo que hace a la gente de Dios feliz: modificar tus planes inmediatamente y modificar tus planes de acuerdo a lo que viene, que es incierto. No sabemos qué viene. Yo le doy gracias a Dios que, sabiendo estas cosas, apenas empezó este asunto del coronavirus y empezaron los rumores y la gente diciendo de que sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, te tienes que lavar con lejía, te tienes que bañar en alcohol, tienes que tener 20 rollos de papel higiénico y mientras que todas estas cosas estaban sucediendo, yo estaba en oración delante de mi Dios y le decía: Señor, qué interesante, coronavirus, ¿qué es eso? Explícame, háblame a mí directamente. Yo no quiero escuchar noticias, no quiero escuchar comentarios, chismes, ni nada por el estilo. Claro que no podemos evitar escuchar todas estas noticias y todas estas cosas. Pero, ¿cuál es tu prioridad? Si tu prioridad es Dios y la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás te será añadido. Entonces yo no perdí ni un minuto pensando en qué voy a hacer, cómo voy a vivir, cómo voy a recrear mi situación. Yo soy profesor de inglés y enseñaba en esta compañía y en esta otra compañía y enseñaba a mis alumnos particulares y recibía mi dinero de esta forma y de esta otra forma, y mi vida era confortable. Mi zona confortable estaba bien. Pero el momento en que vino el caos de un desafío, y este es un desafío grande, una pandemia no fue un desafío pequeño, porque esta pandemia afectó no solamente a mí, no solamente mi vecindario, mi iglesia, no solamente mi ciudad, mi país,
sino que afectó a todo el mundo. Pero el que conoce a Dios y conoce su palabra, no se desespera frente a los desafíos de la vida, sino que busca a Dios en su palabra y en oración. Y cuando yo busqué a Dios en su palabra y en oración, Dios me habló inmediatamente y me dijo: Juan, ¿has leído el Salmo 91 últimamente? Nuestro Dios tiene un sentido del humor. A veces nosotros le hacemos una pregunta y Él nos habla como si nosotros fuésemos los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan? Durante la tormenta, los discípulos de Jesús. Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando? Y Jesús los mira y les dice: hombres de poca fe, ¿no han estado ustedes conmigo todo este tiempo? ¿No han visto que yo manejo enfermedades, dolencias, situaciones, gente, soldados? Y hasta ahora se están desesperando ustedes porque hay una tormenta. Y Jesús le dice a la tormenta: ¡shh! Cállate. Y la tormenta desaparece y los discípulos están: ¿quién es este que hasta la tormenta le hace caso? Y el día de hoy, espero que tú no seas, hermano, hermana, uno de los que tenga que decir: ¿quién es este Dios que está encima del coronavirus? Y está encima de todos los gobernantes, y está encima de todas las autoridades, y está encima de todas nuestras situaciones. ¿Quién es este Dios? Bueno, no por tirar pana, como decimos, pero yo conozco a ese Dios, y por lo tanto, lo único que he hecho desde que ha empezado este asunto es modificar mi vida. Yo no sé si regresaré al mismo trabajo que tenía, a la misma forma de vivir que tenía antes. Yo no sé si el país nos va a permitir vivir de esta forma o de la otra. Pero lo que sí sé es que mi Dios nunca cambia. Y mi Dios, que me dice: yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, no me ha dejado ninguno de los minutos de esta pandemia. Y por lo tanto, a cada día, yo no trato de reconstruir, no trato de volver a la situación, sino que inmediatamente modifico y digo a cada día: el día de hoy, Señor, estoy contigo, estoy bajo tu protección, estoy bajo tus órdenes y soy feliz. Y el día de mañana no me importa, porque ¿quién me garantiza a mí que me levante yo el día de mañana? Especialmente a mi edad. Quizá tú que tengas 14 años, 15 años, estés pensando que tu vida está garantizada. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Dios nos acaba de demostrar a todo el mundo que ninguno de nosotros tiene nuestra vida garantizada. Dios nos acaba de mostrar que tu dinero no vale nada, que tu salud no vale nada, porque la puedes perder en un segundo partido, que tu familia no vale nada,
Porque ¿cuántos de ustedes han tenido miembros de su familia que se han ido así? Que tus vecinos no valen nada porque a la hora de ayúdate a ti mismo, tus vecinos ni se acuerdan de ti. Es más, la orden es de que ni siquiera veas a tus vecinos. Entonces, hermanos, hermanas, solamente hay un camino para nosotros: nuestra relación con Dios. Si tu relación con Dios es tan fuerte como era la relación de Pablo y Bernabé con Dios, cuando vienen los desafíos y cuando vienen los problemas y cuando vienen las catástrofes y cuando vienen los caos, tú modificas inmediatamente y dices: Señor, se acabó mi vida como la estaba viviendo hasta el día de hoy y sigo dependiendo de ti porque tú me vas a guiar. Eso es lo que dice el Salmo 91. Yo les aconsejo que lean ustedes, estudien el Salmo 91, léanlo verso por verso, porque Dios nos da todas las respuestas ahí en el Salmo 91. Dice: porque tú me has escogido a mí para que yo sea tu hogar, tu abrigo, entonces esto es lo que yo hago por ti. Y Dios delinea todas las cosas que Él hace por nosotros a cada día. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él y en nada más. Hay algunas personas que dicen: oh, Dios y mi familia y mi iglesia. Y no. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él dice: quiero que tú me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tienes. Punto. No creas que amar a tu familia es una solución. Es bueno amar a tu familia, es bueno de amar tu iglesia, es bueno de amar a tu ministerio. Pero solamente hay una prioridad en la vida. Amarás a tu Dios con todo lo que tienes y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? La modificación es amar a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros tiene que escoger a cada minuto amar a nuestro prójimo el día de hoy. Miren ustedes, la gente en las calles, la gente muriéndose en las calles, la gente en desobediencia porque no pueden comprender lo que es autoridad. ¿Y saben qué? Nosotros, los cristianos, estamos orando por todos, por el bueno, por el malo, por el ignorante, por el sabio, porque nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a modificar nuestras vidas. Yo estoy dando mensajes virtuales. Estoy enseñando clases virtuales, algo que no había hecho nunca. Yo no pensé, ya me habían dicho, había gente que me había dicho: tú debes de dar clases virtuales, puedes dar clases por medio del WhatsApp, por Facebook. Y yo pensé: quizá algún día. El día llegó. Y el día llegó para que nosotros aprendamos a depender de Dios completamente, hermanos y hermanas, y a modificar nuestras vidas sin temor. Deja el pasado atrás. Deja todo lo que tenías atrás. Ponte frente a Dios y ponte a sus órdenes y ponte bajo su protección y todo estará bien. Amén.